enigmas y misterio. Magia. Alquimia. Espiritualidad. Mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón. Conquista lo desconocido. Bienvenidos, caminantes de las estrellas, a este nuevo y fascinante capítulo. Hoy hablaremos de seres poderosos, de grandes magos que han dejado su legado en los anales de la historia. ¡Comencemos! El arte arcano de la magia se despliega ante nosotros como un misterio envuelto en sombras y secretos ancestrales. A lo largo de los siglos, su esencia ha sido captada y comprendida en diversas formas, revelando un vasto y enigmático universo. La magia, en su esencia, se erige como la habilidad sobrenatural de manipular energías ocultas y principios místicos, desafiando las leyes naturales que rigen nuestro mundo conocido. Contemplada desde distintos prismas, la magia revela su rostro cambiante, adoptando matices peculiares según la cultura, tradición y contexto en que se desenvuelve. En muchos rincones del mundo, se le ha asociado con la conjuración de energías y espíritus para alcanzar propósitos específicos. Sanaciones milagrosas, protección contra fuerzas siniestras, el amor convertido en pasión arrebatadora o el éxito forjado con hechizos sutiles. Estas artes ocultas engloban conjuros, rituales enigmáticos, amuletos portadores de secretos, pócimas embriagadoras y la adivinación que araña los confines de lo desconocido. Los magos, con fervor y devoción, exploran y dominan distintas ramas de este arte antiguo, como la magia ceremonial, la magia hermética o la magia elemental. A través de ellas se conectan con fuerzas y energías sobrenaturales, trascendiendo los límites del mundo tangible. Sus prácticas implican rituales ceremoniales, conjuros lanzados al viento, invocación de seres ocultos, meditaciones que trascienden la realidad y la adivinación, la ventana hacia un mejor porvenir y un crecimiento espiritual. Si alguien desea abrazar la senda del mago, debe comprender que es un camino repleto de estudio, práctica y autodesarrollo que lleva años y años de estudio. Algunos pasos que se pueden iniciar para emprender en este reino mágico incluyen investigar y explorar las diferentes tradiciones mágicas, sumergirse en las corrientes y los enfoques de la magia, explorando sus misterios para hallar aquellas que resuenen con las creencias y anhelos propios. Abrazar los fundamentos teóricos. La magia exige un profundo conocimiento de los conceptos y principios arcanos, así como de las herramientas y símbolos que se emplean en los rituales y prácticas mágicas. Desarrollar habilidades prácticas. Esto implica adentrarse en la práctica de técnicas específicas, como la meditación que abre puertas dimensionales, la visualización que materializa pensamientos, la manipulación de la energía que desafía las leyes y el uso de herramientas mágicas que enlazan el mundo visible e invisible. Sumergirse en comunidades y grupos de estudio. La interacción con otros viajeros del camino mágico proporciona una oportunidad de aprendizaje, compartiendo experiencias y recibiendo guía de aquellos que poseen un mayor conocimiento. Es fundamental recordar que la magia es un universo vasto y en constante expansión, donde cada individuo encuentra su propio sendero y define su visión sobre qué significa ser un mago. En esta travesía llena de maravillas y desafíos, el corazón del mago se transforma y la esencia de lo sobrenatural se funde con la realidad, tejiendo un tapiz de asombro y sabiduría ancestral. En el vasto universo de la magia, el poder y la excelencia de un mago son considerados auténticas joyas engarzadas en la noche estrellada. Sus atributos resonantes y enigmáticos los distinguen y los elevan por encima de la masa, atrayendo la atención y el asombro de aquellos que exploran los misterios más profundos. Los magos más poderosos de la historia tienen aspectos en común que los han hecho grandes y sobresalientes. Vamos a explorar
¿Cuáles son esos aspectos? Acompáñame. Un mago de gran poder y una conexión con fuerzas y energías. Este mago logra la comunión profunda y armoniosa con fuerzas y entidades sobrenaturales, por lo cual es reconocido como un ser inigualable. Sus prácticas y rituales están imbuidos de un vínculo íntimo y efectivo, desencadenando fenómenos que desafían la comprensión humana. Además, estos magos se sumergen en el abismo de conocimientos de sistemas mágicos complejos, como la magia ceremonial, la magia hermética que revela secretos cósmicos, la cábala con sus senderos enrevesados o la alquimia que transmuta el alma. Es considerado una lumbrera en el terreno esotérico, por lo cual los otros aprendices lo siguen y veneran. Aquel mago que además de conocer, también despliega su destreza en las prácticas de la magia, manifestando curaciones milagrosas, envolviendo a otros en escudos de protección o invocando la presencia de seres sobrenaturales con maestría, se le considera un mago poderoso, un mago de alta alcurnia y sobre todo, un mago a seguir sus pasos. Así también, el mago tiene que irradiar un carisma magnético y poseer la sabiduría para liderar y guiar a otros en el camino de la magia, y así ser adorado como un faraón del conocimiento arcano por su carisma y liderazgo. Ahora, dejemos que las sombras del tiempo se desvanezcan y descubramos los nombres míticos de antiguos magos poderosos, cuyas hazañas rozan la leyenda, así como los visionarios magos modernos que pulen corrientes mágicas como diamantes de poder. Si estás disfrutando del video, te invito a suscribirte pulsando el botón correspondiente. Activa el poder de la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y deja tu comentario como un conjuro místico. Tu apoyo nos llenará de energía y nos impulsará a seguir desvelando los secretos más ocultos de la magia. Únete a nuestro círculo de magos y comparte a tus amigos lo desconocido. Comencemos con Merlín, el arcano consejero. Se alza en los anales de la historia como una figura envuelta en la neblina del tiempo. En los días legendarios del rey Arturo, su presencia en la corte era reverenciada como la encarnación misma de la sabiduría mística. Portador de poderes mágicos y vidente de destinos inciertos, se decía que Merlín era fruto de la unión entre una mujer mortal y un espíritu ancestral, otorgándole dones sobrenaturales y un conocimiento que trascendía los límites del mundo visible. Entre las leyendas tejidas en torno a su figura, destaca su estrecha relación con la enigmática Dama del Lago, aquella que con su voz susurrante otorgó a Arturo la mítica espada Excalibur, guía etérea en su camino hacia el trono. También se le atribuye la creación de la Mesa Redonda, lugar donde los caballeros de Arturo se reunían para tomar decisiones trascendentales y lanzarse a las hazañas más épicas de su historia. Hermes Trismegisto, fundador de los secretos herméticos. Su existencia se desvanece en los confines del siglo II o III antes de nuestra era, pero su influencia ha perdurado en la eternidad de los escritos esotéricos y filosóficos que llevan su nombre. El Corpus Hermeticum, obra enigmática que se adentra en la cosmología, la naturaleza divina y la transformación espiritual, ha guiado a los buscadores de sabiduría oculta a lo largo de las eras. Se cree que los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto resguardan los conocimientos más profundos sobre el universo, la naturaleza humana y la divinidad misma. Se destaca la idea de que el saber es el camino que conduce a la ascensión espiritual y la unión con lo divino. En su legado también se entrelazan los principios alquímicos, aquellos que buscan la transmutación de los metales y la búsqueda de la elusiva piedra filosofal, símbolo de la realización espiritual y la transformación interna. Circe. En las brumas del mito surge la hija solar y misteriosa, nacida de la unión entre Helios, el dios del sol, y la Oceánide Perseis. Su morada se alza en la isla embrujada de Ea, o Ea, donde sus habilidades mágicas alcanzan su pleno esplendor. La fama de Circe se extiende como el eco de sus pociones y hechizos.
capaces de transformar a los hombres en bestias como leones y lobos. Estos dones mágicos eran utilizados para proteger su isla de aquellos que osaran perturbar su sagrado dominio. Sin embargo, Circe no solo dominaba el arte de la transformación, su conocimiento de las hierbas y las pociones la convertía en una experta en las artes botánicas y la medicina herbolaria. Sus manos sabias y poderosas sabían extraer los secretos ocultos en cada planta, otorgándole un poder sin igual en el reino de la magia. Morgana Le Fay, entrelazada en el tejido de las leyendas artúricas, surge como una encarnación de la magia sombría, una maestra de hechicería y encantamiento. Su figura se alza enigmática y astuta, un espíritu que anhela desafiar y derrocar a su medio hermano, el rey Arturo. A lo largo de las historias, Morgana se muestra como un ser intrigante y maquiavélico, desplegando su magia para engañar y manipular a su antojo. Como un símbolo de poder femenino, encarna la resistencia y la oposición a los ideales caballerescos, y se convierte en una fuerza inquebrantable en la contienda por el trono. John Dee, custodio de un saber multifacético, desliza sus huellas en el sendero del conocimiento, entrelazando matemáticas, astronomía, astrología, alquimia y ocultismo. En la corte de la reina Isabel I de Inglaterra, se erige como una figura prominente, un faro de sabiduría que ilumina las mentes de los eruditos de su tiempo. John Dee, inmerso en el mundo astral, desvela los hilos invisibles que tejen el destino terrenal. Sus cálculos astrológicos, entrelazados con las estrellas celestiales, asesoran a la reina y a los líderes de la época en los senderos ocultos de sus decisiones. Sin embargo, su interés no se detiene allí, pues la alquimia captura su atención. Experimenta con ardor, anhelando descubrir la mítica piedra filosofal, esa sustancia legendaria que se dice puede transmutar metales en oro y otorgar la inmortalidad. Giordano Bruno, filósofo, astrónomo y mago italiano, se sumerge en las profundidades del cosmos, desafiando las concepciones establecidas de su época. Su visión audaz y panteísta dibuja un universo infinito, donde incontables mundos albergan seres inteligentes. Su filosofía cósmica sacude los cimientos de la iglesia, desafiando los límites de lo divino. La magia y la alquimia también capturan el interés de Bruno, pues ve en la naturaleza misma una manifestación de lo divino. Para él, los seres humanos poseen el poder de comprender y manipular las fuerzas ocultas que yacen en lo más profundo del universo. Sus escritos mágicos y ocultistas, como La Cena de las Cenizas y de Magia, exploran las maravillas de la magia natural, la adivinación y la influencia celeste en los asuntos humanos. Eliphas Levi, un escritor y ocultista francés, cuyo nombre traspasa los velos del tiempo, se alza como un maestro de las artes mágicas y la filosofía esotérica. Sus obras se entrelazan en un tapiz mágico de conocimientos herméticos y cábala. Entre ellas destaca Dogma y Ritual de la Alta Magia, donde presenta su sistema de magia ceremonial basado en la tradición antigua y los misterios de la cábala. En este libro, Levi explora la importancia de los símbolos que despiertan los sentidos ocultos, las correspondencias astrológicas que revelan los hilos invisibles del destino y el poder intrínseco de la palabra hablada en la práctica de la magia. Introduce el legendario Baphomet, símbolo esotérico que encarna la unión de opuestos y la síntesis de fuerzas contrarias, manifestando así la esencia misma del misterio. Marie Laveau, descendiente de antiguos linajes africanos y criollos, despliega su influencia poderosa en el corazón de Nueva Orleans. Su legado en la tradición vudú criolla ha dejado una huella imborrable en la cultura de la ciudad. Se la reconoce como una figura poderosa y respetada en la historia del vudú en los Estados Unidos. Se dice que Marie Laveau poseía habilidades curativas y un conocimiento profundo de las hierbas medicinales y los rituales mágicos. Aquellos que anhelaban resolver problemas de salud, amor, trabajo y protección, acudían a ella en búsqueda de su sabiduría.
Su fama creció rápidamente y tanto los humildes como los prominentes solicitaban sus poderes, buscando en sus palabras y acciones el poder de la magia y la sanación a través del vudú. Elena Blavatsky, un enigma que despierta la curiosidad de los buscadores del conocimiento espiritual, se alza como la fundadora de la Sociedad Teosófica en 1875. En sus palabras impresas en la doctrina secreta, revela una cosmología y filosofía arraigadas en la antigua sabiduría universal. Blavatsky afirma haber sido iniciada por maestros espirituales secretos, y su trabajo se ve influenciado por antiguas tradiciones esotéricas, que se entrelazan en culturas lejanas, desde el hinduismo y el budismo hasta el ocultismo occidental. Proclama la existencia de una sabiduría primordial que subyace en cada religión y en cada filosofía del mundo, llamando a la humanidad a despertar a una conciencia superior. MacGregor Matters, ocultista y mago ceremonial de origen escocés, se sumerge en los velos del misterio de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una sociedad esotérica y mágica que se rige en el siglo XIX en tierras inglesas. Matters desempeña un papel crucial en su establecimiento y desarrollo, junto a otros destacados ocultistas de su tiempo, tejiendo un sistema mágico entrelazado con la alquimia, astrología, cábala y otros saberes esotéricos. La traducción y el estudio de textos antiguos ocupan el corazón de Matters, especialmente aquellos relacionados con la magia ceremonial. Sus traducciones del Libro de Abramelin y la Clavícula Salomonis dejan una huella profunda en la práctica mágica y esotérica que le sigue. Rasputín, figura enigmática que se desliza entre las sombras de la historia, emerge del horizonte siberiano. Este campesino, dotado de supuestas habilidades curativas y una aura profética, atrapa la atención de la familia imperial rusa, cautivando principalmente al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra. Sin embargo, su presencia en la corte zarista desata tanto admiración como sospechas y escándalos. Se rumoreaba que Rasputín poseía habilidades de curación y un don para la profecía, pero también se le conoce por su estilo de vida indulgente y su comportamiento escandaloso. La zarina Alejandra confiaba plenamente en él, creyendo que podía aliviar los síntomas de la hemofilia de su hijo, el zarevich Alexis. La influencia de Rasputín en la corte rusa y sus presuntas intervenciones en asuntos políticos y decisiones gubernamentales despertaban resentimiento y desconfianza entre la aristocracia. Su estilo de vida disoluto y la sospecha de una influencia indebida sobre la zarina y el zar alimentaban los rumores y las críticas. En diciembre de 1916, un grupo de nobles conspira para poner fin a la existencia de Rasputín. Es invitado a una reunión en la casa del príncipe Félix Yusupov, donde le ofrecen comida y bebida envenenadas. Sin embargo, el veneno parece no afectarle. Finalmente es tiroteado y arrojado a un río, encontrando su fin bajo las frías aguas. La vida y la muerte de Rasputín se tejen en un manto de mitos, leyendas y especulaciones a lo largo del tiempo. Su influencia en la corte imperial y su reputación como un hombre místico y seductor dejan una huella imborrable en la historia de Rusia y en el imaginario colectivo. Aleister Crowley, un enigma de la oscuridad que se desliza entre las sombras del esoterismo, se alza como el gran maestro del misterio en el siglo XX, miembro de órdenes y sociedades ocultistas, desde la Orden Hermética de la Aurora Dorada hasta la Orden de los Templarios Orientales. Crowley teje su propio sistema filosófico y espiritual, conocido como telema. Este sistema se enraiza en la creencia de que cada individuo posee su propia voluntad, única y que debe perseguir sin restricciones morales. Entre las obras más notorias de Crowley, destaca el Libro de la Ley, considerado el texto central del telema. En este enigmático libro, se dice que Crowley recibió dictado directo de una entidad llamada Aiwass, quien le transmitió los principios y enseñanzas fundamentales de esta filosofía. En el abismo del tiempo y el misterio, se despliega ante nosotros el enigmático mundo de los magos, donde los velos del oculto se desvelan
y los secretos más profundos de la realidad se muestran. Pero ten cuidado, pues en este sendero se requiere una voluntad férrea y una búsqueda incansable para dominar las artes arcanas. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos del surgimiento de hombres y mujeres, cuyos nombres resonarán por siempre en el tejido de la magia y el ocultismo. Sus saberes ancestrales, sus habilidades prodigiosas y su influencia son un ejemplo a seguir. Sin embargo, no debemos olvidar que el camino hacia la maestría mágica no está forjado en la comodidad, sino en la penumbra de la responsabilidad. Es un viaje arduo y desafiante que requiere años de estudio, entrega y práctica, en comunión con aquellos que comparten nuestra pasión por lo arcano y lo prohibido. Si anhelas recorrer el sendero del mago, comienza construyendo una base sólida de conocimiento y comprensión de los principios esotéricos. Sumérgete en las páginas de libros antiguos y modernos que guardan los secretos del pasado y las claves del futuro. Busca mentores y maestros cuyos nombres resuenan en la historia y camina junto a ellos en la penumbra de la enseñanza. Sumérgete en comunidades mágicas y grupos de estudio, donde las llamas de la sabiduría arden en cada palabra susurrada. Y recuerda, oh caminante de las estrellas, que la paciencia y la persistencia son virtudes que todo mago debe abrazar en su camino. La magia exige tiempo, esfuerzo y dedicación para dominar sus sutilezas más ocultas. A medida que avanzas en tu estudio, mantén tu mente abierta a la adaptación y a la evolución, pues la magia es un universo en constante transformación y descubrimiento. Hemos llegado el día de hoy al final de nuestro fascinante camino de aprendizaje, donde la magia se descubre lentamente ante nuestros ojos. Si te has sentido cautivado por esta experiencia, te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Descubre el poder oculto de la magia y únete a nuestra vibrante comunidad de aprendices. Prepárate para conquistar lo desconocido y desatar tu máximo potencial. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro mágico.